Eh, Muchas gracias por es- estar en la reunión número uno o bien verla un poco más adelante a través del video y del enlace que compartiré. Bienvenidos al módulo 4, Generación 84, Textos y Visiones del Mundo es el nombre del módulo. La semana número uno, llamada Arte y Expresión Comunicativa. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta tarde de martes 26 de mayo. Como lo dije, mi nombre es asesor virtual Luis Ángel Rodríguez Bejarano. He dado este módulo ya varios años y como se los puse en el video de presentación, me gusta mucho correr y la cuestión de los viajes y por supuesto la lectura por formación. Espero que se sientan cómodos y con la confianza suficiente para expresar sus dudas, ya sea a través del mensajero de esta sesión en vivo o bien a través de la plataforma virtual Prepa en línea CEP. Pues les pediría, más bien, les, eh, les doy la más cordial bienvenida a participar, a sentirse con la confianza de poder participar y expresar dudas. Repito, en cualquier momento, ya sea fuera de mi horario de atención, que es de 8:30 a 12:30 del día, estaré muy presente para revisar sus atenciones y contestar, por supuesto, en un lapso no menor a 24 horas, no mayor, perdón, a 24 horas, ¿no? De la misma manera, los correos electrónicos que ustedes tengan a bien escribir. Eh, Textos y Visiones del Mundo es el módulo dedicado principalmente al estudio de la literatura y sobre todo de la lectura para ir apreciando algunas de las funciones que tienen en la lengua y que ustedes se vayan identificando cada vez más con la escritura de textos, con lo que significa la literatura, la lectura, la escritura un poco menos, pero también tienen que evaluarlo, ¿no? Yo evalúo las diversas habilidades de lectura que ustedes puedan tener y que les remitan a expresarse de manera comunicativa un poco mejor y de manera mucho más apropiada. Entonces, esa es la parte que a mí me gustaría explotar, digamos, de ustedes, que ustedes puedan apreciar el valor que tiene la lengua y el valor que tiene la literatura, de tal manera que ustedes, repito, puedan apreciar cuáles son las diferencias entre los distintos tipos de lecturas y los distintos tipos de literatura. Con base en eso, ustedes estarán bien preparados para el módulo 5, donde sí tienen que escribir un poquito más y tener habilidades de lectura un poquito mayores y mejores. Este es el primer paso al módulo sobre literatura, escritura, lectura. Y sé que pues algunos hace tiempo que no aprecian la lectura o que no tienen un contacto directo con la literatura. Sin embargo, considero bastante importante que ustedes también se acerquen a este medio de comunicación, a esta forma de comunicación a través de la lectura y que sepan que también a partir de la ficción se puede encontrar una vía, digamos, hacia buenos textos, hacia, eh, hacia, digamos, nuevas formas de interpretación y ojalá sea un gusto adquirido que ustedes hagan después de terminar el módulo y durante también, si les gusta leer y si no tanto, pues ojalá tengan la mayor apertura para revisar todo aquello que tiene que ver con los textos, ¿no? Sería muy bueno, muy importante y pues haría realmente, marcaría un poco la diferencia de hacia dónde vamos y hacia dónde pretenden ir ustedes en cuestiones literarias. Bueno, entonces eh, vamos a hacer los lineamientos y las reglas generales del día de hoy, que son las agendas de la sesión número uno. Esta es la agenda que tenemos, que será el objetivo de la sesión, las reglas de comunicación virtual, los conocimientos previos, los temas de la semana, es decir, lo que hay que saber, que es una sección que yo he preparado como para darles algunos atajos de los textos y que puedan resolverlos y llevarlos a cabo, ¿no?
las actividades integradoras número 1 y números 1 y 2. Voy a explicarlas de manera general. Y el uso responsable de la información para evitar el plagio, incluida la inteligencia artificial, que, bueno, está presente en nuestras vidas y es una fuente de referencia muy importante, como hace unos años lo fueron el mismo Internet o enciclopedias virtuales. Ahora sucede lo mismo con la eh, inteligencia artificial. Vamos a hacer algunas actividades de reforzamiento, tanto hoy como mañana, y vamos a adelantar un poquito la sesión 2, ahí me equivoqué con el número, una disculpa. Para comenzar la sesión número 2, voy a comenzar un poco al revés. Con eso, la sesión número 2 tendrá que ver con reforzar los conocimientos de hoy, explicar detenidamente las actividades integradoras y enfatizar mucho en el uso responsable de la información para evitar el plagio. Hoy les voy a mostrar varios materiales que intentan ir por esa vía, es decir, intentan reflexionar cuáles son las mejores opciones para que ustedes puedan evitar el plagio y cumplir con los lineamientos que hay en Prepa Línea CEP. En particular, cumplir, por favor, con lo que se marca en el manual de citación de Prepa Línea CEP y en el manual del estudiante también de Prepa Línea CEP, del estudiante virtual. Para llevar a cabo de manera ordenada y respetuosa esta agenda y todas las demás, existen unas reglas de comunicación virtual. Esas reglas de comunicación virtual están, digamos, validadas por eh, algunos lineamientos que tendrán que seguir, son muy importantes. Y bueno, los voy a leer de manera general. Casi siempre los presentaré, pero bueno, no los leeré de manera tan exhaustiva, digámoslo así. Saludar siempre antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería de la plataforma, los foros de aprendizaje y el correo electrónico. Respetar las posturas de los miembros de la comunidad educativa en todos los espacios, aunque no estés de acuerdo con ellos. Escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas. Ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de plataforma. Escribir de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales. Recuerda que la redacción puede cambiar la interpretación del mensaje. Respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa. Procurar ser breve y conciso en tus comunicaciones escritas. No es recomendable escribir párrafos muy extensos. Asegurarte de indicar con exactitud de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementas tu aportación. Esos son básicamente los elementos importantes que nos van a ayudar a revisar de manera concreta, a respetarnos mutuamente, tanto aquí como de manera escrita, pero sobre todo en este espacio. Ahora vamos a pasar, digamos, ya entrando en materia, cuál es la dinámica de la clase. ¿A qué me refiero con dinámica? Pues van a ser preguntas más o menos sencillas. Participas por medio de la voz o bien escribes, si así lo deseas. Para encender también tu cámara es absolutamente opcional. Puedes escribir o participar por medio de la voz, como tú quieras. Vas a sugerir lecturas de lo que has leído, de lo que has revisado. Por ahí en el mensaje de ayer les puse que de preferencia revisaran los materiales para el día de hoy, al menos de manera general y panorámica. Si no lo hicieron, tienen todavía la oportunidad de también realizarlo mañana. Y responder las preguntas hechas por mí. Eso es también importantísimo. Las preguntas hechas por mí pues tendrán que ver, por ejemplo, con un video. Y bueno, si bien ya no hay puntos extra para la entrada de estos materiales, sí considero, repito, bueno o, digamos eficaz que puedan contestar las preguntas hechas por mí. Repito, a pesar de que ya no hay puntos simplemente por participar en la sesión, pues se trata un poco de la formación que ustedes tengan. Ahí es donde más o menos, bueno, donde se puede apreciar cuál es el gesto, digamos, que les va a permitir hacer esto. El objetivo de esta semana, tanto de la sesión de hoy como la de mañana, que es la 2, es iniciar con el análisis de textos, familiarizarse con los géneros literarios, reconocer la importancia de las fuentes de referencia, por qué son importantes las fuentes, por qué hay que familiarizarnos con los géneros literarios y por qué es importante iniciar con el análisis de textos. El análisis de textos es la base de toda la lectura, y el análisis de textos son los dos elementos más importantes en este módulo. Repito, el análisis de textos que vamos a desglosar el día de hoy un poquito y también la
Las fuentes de referencia para evitar el plagio son los dos, y la literatura, perdón, y la lectura son los dos elementos más importantes de este módulo, que los que les van a permitir básicamente aprobarlo y también pues desarrollar ciertas habilidades. La idea de aquí, el objetivo no solo de la semana uno sino de todas las semanas del módulo en general y mi objetivo personal es que ustedes puedan identificarse con las lecturas, que se les quede un poco el hábito de la lectura también, pero que sobre todas las cosas puedan analizar un texto, cualquiera, que tengan las herramientas y las bases para hacerlo. Ante lo cual pues, tendríamos que insistir en unos elementos que son muy importantes y que les van a, como herramientas, digamos, que les van a permitir a ustedes analizar, ¿no? Entonces, por ahí repito, es muy importante o bastante importante que puedan identificarse un poquito con estos aspectos y sentido, ¿no? La semana voy a destacar 3 temas o más, tal vez 4 a veces, que son aquellos donde ustedes deberían ponerle un poquito más de atención, más que el resto además. Esos temas les van a permitir, si solo leyeran esos, con eso sería suficiente para que ustedes puedan hacer las actividades. Pero bueno, los otros son para complementar. Es muy importante. Por ejemplo, el tercero no está. El de citas textuales, paráfrasis y fuentes de referencia no existe en el texto. Entonces, pues es importante que ustedes puedan familiarizarse. Y ahora que hable sobre el manual de citación de Prepalínea CEP, también van a ver que es importante. La literatura y la lectura también es una que aparece al inicio. Los tipos de lectura y algunas estrategias para mejorar la comprensión lectora. Los géneros literarios, vamos a ver de manera profunda cuáles son los géneros literarios, cuáles son sus características y cómo se relaciona uno con el otro y cuál es la importancia para nuestras actividades de esta semana. Entonces, vamos a ver los textos. Las habilidades que deberían cubrir al final de la sesión sería distinguir un texto literario de uno que no lo es, las características de un texto literario y de los géneros del mismo nombre, la información necesaria para contestar las actividades integradoras. Esto no necesariamente es al final de la sesión, sino también podrían encontrarlo al final de la semana, de manera que la combinación de la sesión de hoy y la sesión de mañana nos va a llevar, nos podría permitir apreciar de manera general cuáles son los elementos característicos de un texto literario y cómo distinguir una lectura de una que no lo es. Ahí es donde la parte que yo creo que estriba y es muy importante que, digamos, acotemos esa parte, ¿no? Ahora sí, vamos a comenzar en primera instancia con los géneros literarios. Antes de eso, perdón, les voy a mostrar un poco la plataforma para que vean lo que está sucediendo esta semana, que es la semana número 1, cuyo inicio es el 25 de mayo, o sea, ayer, y culmina el 31 del mismo mes, o sea, el domingo. En esa actividad o en esa parte podemos incluso apreciar que hay diversos materiales. El primero es el de la lectura. Si quieren introducirse, digamos, a la sesión y al módulo, les recomiendo que coloquen esta parte de la lectura. La recuperación de aprendizajes es análisis de un texto, lo vamos a ver probablemente después. Los textos literarios, cuáles son los textos y cuáles no son, qué es la literatura y el fondo y forma. Ese fondo y forma le voy a dar particular importancia no solo hoy, sino durante todas las siguientes semanas para que ustedes puedan revisarlo y adelantar un poquito. Se los van a pedir en la actividad integrada número 1. También a características del lenguaje literario, de la narrativa y de la poesía y lírica. Les recuerdo que pueden seguir revisando el foro Aprendiendo y participando en él. Hoy es la segunda participación que yo hago en dicho foro y creo yo que creo que lo pueden mejorar y revisar todos los días. Ahí hay, como ven, algunos materiales. Esto solo es para presentarles, digamos, la semana número 1, textos y visiones del mundo, arte y expresión comunicativa. Es el nombre de la unidad o de la semana. Entonces tienen en color rojo, tenemos 2 actividades integradoras que se califican, cada una tiene un valor de 7% sobre el valor de final de 100. Después tenemos 2 actividades formativas que son cuestionarios a partir de las lecturas que ustedes están haciendo. Después una actividad socioemocional que también tiene un valor y luego un cuestionario también socioemocional que de la misma forma tiene un valor.
Esto es que ustedes deben completar todos los elementos para llevar a cabo una distancia, perdón, una tarea importante que les pueda permitir eh, estar tranquilos, ¿no? También tienen una agenda semanal, una guía semanal que estoy mostrando aquí. Esa guía vamos a verla de manera rápida y vamos a tratar de cubrirla. Eh, la guía de la semana 1 viene aquí con las actividades, la introducción, viene cuál es la introducción, lo que esperamos que ustedes aprendan, las actividades de la semana, cuáles son las lecturas, cómo irlo haciendo, cuál es la llave para ir entrando a este mundo de la literatura y cómo podemos formar nosotros un aspecto general, darnos una idea de un aspecto general de la literatura, ¿no? Entonces vienen acá las actividades de la semana, los textos literarios, la narrativa, la poesía y lírica y la literatura. Todo esto lo deberían ir viendo y luego una cosa que usted se llama explorador, que es, les explican la actividad integradora 2, a qué se refiere con la actividad de la integradora 2. El foro aprendiendo también se los explican, cómo pueden participar en el foro aprendiendo y relacionarlo con las actividades socioemocionales. Y luego viene una exploración sobre otros textos, libros o materiales educativos adicionales que son muy útiles si ustedes tienen tiempo y espacio en sus agendas para poderlo revisar. Y luego la organización de la semana, se las dividen por pasos, cómo hacerlo y cómo recuperarlo, ¿no? La idea es hacer una buena agenda para que ustedes puedan seguirla y puedan terminar las tareas de preferencia el día viernes y no tener que dejarlo para el fin de semana. Ese es el objetivo de la agenda semanal. Ahora bien, lo que quería mostrarles, que ustedes creo que ya saben la mayoría de la semana cómo funciona, y si ya están en el módulo 4, quería mostrarles este, que es el manual de citación de prepa en línea CEP. Este es el manual para colocar fuentes de referencia y citas textuales, en las cuales me referiré un poquito más adelante. Este es muy importante, es uno de los materiales cruciales y vitales para aprobar el módulo y es importante que lo revisen y lo lean. Todas las actividades integradoras que ustedes utilicen un material deben ser colocadas con fuentes de referencia. Yo diría que todas, pero por ahí algunas que no tienen instrucciones. Sin embargo, si ustedes utilizan fuentes de referencia, pues tienen que colocarlas al final, ¿no? Este manual fue elaborado por Prepa en Línea CEP y basado en el estilo APA, en la última edición del estilo APA, que es la Asociación de Psicología Americana, por sus siglas en inglés, y que, no, que les va a permitir colocar las fuentes de referencia donde sean necesarias. Entonces, aquí tiene un índice muy fácil de entender y muy intuitivo, donde les explica cuáles son las divisiones, por ejemplo, la adaptación del estilo APA, claves para citar, abreviaturas, autoría, y luego las citas, que es una cita directa, cuál es una cita indirecta, en qué momento puedo revisar y es paráfrasis, eh, qué citas dentro de una cita, citar textos con la misma autoría y fecha, cuáles son las fuentes de referencia, la estructura general, la formación incompleta, etcétera, ¿no? Las referencias, cómo se colocan, aquí vienen muchos materiales, incluso hasta películas, efectos sonoros, fuentes sonoras, material gráfico, redes sociales, cómo se citan cada uno de ellos, pero aquí no contempla inteligencia artificial, eso lo podemos apreciar en otro de los videos. Viene un cierre con unas tablas y figuras que, repito, es muy intuitivo, incluso ustedes pueden ir a través del PDF, directamente le dan clic y los manda a la misma página donde dieron clic y aquí va organizándolo. La mayor de esas 50 páginas, sé que no es sencillo, pero la idea aquí es que ustedes puedan tener una perfecta adiestramiento o entrenamiento sobre las fuentes de referencia que se van a ir presentando. Entonces, si ustedes lo tienen, yo creo que puede ser muy importante que ustedes lo revisen y que puedan lograr, yo creo, un buen resultado si ustedes siguen la fuente de referencia. Uno de los mayores problemas en los estudiantes del módulo 4 que heredan de otros módulos es que no tienen la costumbre de colocar fuentes de referencia en primera y en segunda no tienen la costumbre de citar y parafrasear y eso se puede prestar al plagio como vamos a ver más adelante. Ahora sí, ya una vez que presenté el manual de citación de prepa en línea CEP, voy a presentar ahora, digamos, a entrar en materia
y lo primero que nos salta a la mente es qué es un texto literario. Antes de esto, no, aquí está, sí, es este, qué es un texto literario y cómo se distingue de uno que no lo es. Entonces vamos a ver este video para que ustedes empiecen a hacerse una idea de cuál es un texto literario y cuál no es. También me refería a esto en el foro de integración, foro aprendiendo el día de ayer. Les empecé a hacer unas preguntas sobre los textos literarios, así que espero que las puedan resolver o por lo menos expresar su participación en estos días para que puedan empezar a adentrarse, perdón, y lo puedan relacionar con estos géneros literarios. Vamos a ver el video. Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza, su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, dale me gusta. Puedes suscribirte a este canal para compartir más información. ¿Se acerca la época de Perfecto. exámenes y tienes demasiados temas por estudiar? Olvídate de la ansiedad. Algor. Entonces, aquí podemos sugerirles un ejercicio para aquellos que van a ver este video posteriormente. Les puedo sugerir un ejercicio que es que me den las características, lo voy a escribir también, que me den las características de los textos literarios, ¿no? Es importante que lo dividan por géneros y demás. Creo que había puesto aquí uno, me parece que es otro el que está. Un segundo. La literatura puede ser clasificada en... No, déjeme ver nada más porque tengo una confusión acá. Para evitarla.
Así, el anterior nos hablaba de cuál es la diferencia entre un texto literario y cuál es un texto no literario. Y pues sí, características de los textos literarios y las diferencias con los textos no literarios, ¿no? Esa es la parte que me interesa mucho para que aprendan a distinguirlo. Es una parte, digamos, en general, en esencia, muy fácil de comprender, pero que pues necesita, digamos, cierto apoyo de su parte para que ustedes puedan distinguir uno del otro. Todos los textos que van a ver en las actividades son literarios, pero si en algún momento en otros módulos o en módulos previos les tocaron textos no literarios, pues pueden más o menos ver cuáles son el concepto de literario y el concepto de no literario. Ahí pues es donde nosotros vamos a ver y poder apreciar cuáles son los textos que más me interesan y cómo puedo apreciarlos mejor para poder contestar las diversas actividades que se nos van a ir presentando. Entonces, lo primero que debemos tener en mente es qué es un texto literario, cuáles son sus características, cuáles son algunos ejemplos de textos literarios, porque pues ahí es donde creo yo que estriba la dificultad, cuándo hay texto literario y cuándo no lo hay. Entonces, ustedes más bien midan esa parte, porque creo yo que les puede interesar muchísimo, en función de entender también cuáles son aquellos textos literarios que les van a permitir en la parte final, o sea, en la semana número 4, más o menos dentro de un mes, ustedes van a tener un ejemplo de cómo van a poner en práctica todo lo que les gustó. Entonces me van a decir, van a elegir un tema que les haya gustado y van a poder desarrollarlo a través de diversos canales. En este caso, llamo diverso canal al hecho de que ustedes puedan poner un texto que les haya gustado o sobre todo un tema y siempre están relacionados con los géneros literarios. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a poner, una vez que yo ya sé qué es un texto literario y lo distingo de uno no literario, es decir, distingo un poema de una receta de cocina. Una vez que eso sucede, entonces yo tendría que hacer una distinción de los mismos géneros literarios, estos que están de mi mano izquierda. Voy a distinguir primero, distingo qué es literatura, luego distingo qué no es literatura, distingo entre un poema y una receta de cocina. Y luego ya que hice eso, me voy a quedar simplemente con los géneros literarios y voy a ver dentro de esos cómo se dividen. Entonces están divididos en 5, nosotros solamente vamos a usar 3, pero el video contiene 5 divisiones, solamente usaremos 3, que son las del medio, que son género lírico, género narrativo y género dramático. Los otros no los vamos a usar, pero es importante que los tengan o es importante que los tomen. Entonces van a elegir una característica de los textos, van a elegir un género, van a elegir una característica y la van a poder explicar. Eso les va a ayudar mucho en su actividad integradora número 1. Ahora sí lo voy a poner y vamos a arrancar. La literatura puede ser clasificada en varios grupos. Estas categorías o grupos son llamados géneros literarios. Los géneros literarios son grupos o categorías en que podemos clasificar a la literatura de acuerdo a su contenido y estructura. Tradicionalmente se consideran 3 géneros literarios: el épico, el lírico y el dramático. Esta clasificación fue hecha por Aristóteles. Para este caso tomaremos una clasificación que además incluye el género narrativo, que en varios textos está junto al épico, y el género didáctico. El género épico es de carácter narrativo. En estos textos se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de héroes. Su forma tradicional de expresión es el verso a través de los poemas épicos. Tenemos grandes ejemplos dentro de este género como la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, la Divina Comedia de Dante Alighieri o el Cantar del Mio Cid, una de las primeras obras de la literatura española. En el género lírico, el autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona u objeto. Es subjetivo. Se expresa habitualmente en verso, aunque podemos encontrar también poemas en prosa. Algunos personajes que nos dejaron obras líricas son el poeta Garcilaso de la Vega, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Pablo Neruda, César Vallejo, Walt Whitman o el poeta maldito Arthur Rimbaud. Las obras dramáticas son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público.
La historia a contar se desarrolla a través de diálogos. Pueden clasificarse en dramas, tragedias o comedias. Aunque la palabra como arte está presente en este género, su concreción, su realización total se realiza en el escenario. Obras como Romeo y Julieta de William Shakespeare, La Celestina de Fernando de Rojas, Don Juan Tenorio de José Zorrilla o la muy conocida Fuente Ovejuna de Lope de Vega son algunas obras representativas de este género. El género narrativo, como ya vimos, está considerado junto al género épico para muchos autores, ya que ambos narran hechos. En el género narrativo se utiliza un narrador que relata una historia ficticia o real. Se expresa habitualmente mediante el cuento y la novela. Obras narrativas como El Quijote de la Mancha de Cervantes, Cien años de soledad de García Márquez, La Metamorfosis de Kafka, el cuento El gato negro de Poe o Las ruinas circulares de Borges son algunos ejemplos de literatura narrativa. El género didáctico suele ser considerado extraliterario. La oratoria es a veces estudiada como género aparte. Para esta explicación los ubicaremos dentro de un solo género. Tienen como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. Se suelen expresar mediante el ensayo, la fábula o discurso. Tenemos como ejemplos los ensayos de Montaigne, La civilización del espectáculo de Vargas Llosa, el discurso Yo tengo un sueño de Martin Luther King o las fábulas de Esopo. La fábula está considerada dentro del género didáctico, pues su fin principal es la enseñanza. Repasemos los puntos claves de cada género literario. El género épico narra hazañas de héroes. Las obras líricas son básicamente poesía, expresan sentimientos y emociones. El género dramático se expresa mediante diálogos y es escrito para ser actuado en un escenario. Los textos narrativos son hechos narrados, incluyen la novela y el cuento. El género didáctico y oratoria están hechos para enseñar o expresar ideas. Eso ha sido todo por hoy. En los siguientes videos desarrollaremos a detalle cada género literario. Si la información compartida te ayudó, puedes dar un like o suscribirte a este canal. Organizar tu trabajo no tiene por qué ser un caos. Con Monday.com tú recuperas el control. Crea. Bueno, siendo así, entonces nada más voy a dejar unos segundos, hay un 10 segundos esto, para que sea, elige una característica y explícala, por favor. Entonces, voy a dejarla ahí un segundo. Bueno, ahora sí, ya que estamos ubicados dentro de los textos literarios, podemos pasar a un espacio de reflexión que es muy importante para mí porque implica, una vez que ya sabemos qué es texto literario, qué es no literario, cuáles son sus principales características, lo que procede ahora es que ustedes, perdón, también géneros literarios, cuáles son los 5 principales y los 3 del medio que nosotros son los que vamos a usar en el video. Ahora me parece importante crear un espacio de reflexión sobre las fuentes de referencia, el uso responsable de la información y el plagio relacionado con páginas de internet que ya proveen los trabajos hechos o bien con inteligencia artificial que lo hace todo más rápido. Lo primero que quiero mencionar, más allá de los videos que también van a explicarlo de manera puntual,
es que el uso de inteligencia artificial está absolutamente permitido en Prepa en línea CEP, siempre y cuando se coloque como fuente de referencia. De hecho, el video que viene aquí es para que ustedes aprendan a colocarlo como fuente de referencia. De ninguna forma, y se acepta y se castiga y se penaliza cuando ustedes utilizan la inteligencia artificial como una herramienta que les hace todo el trabajo. Es decir, no como una ayuda, sino como la única herramienta que sustituye la reflexión y el pensamiento que ustedes deberían estar haciendo. En lugar de contestar las preguntas yo, lo que hago es colocarla con la inteligencia artificial y que ella la conteste. Eso es visible desde varios aspectos. Hay varias pistas que me indican que se está utilizando inteligencia artificial y eso podría costarles un uso irresponsable de la información o un uso poco original de los recursos que están utilizando. Recuerden, siempre que utilicen inteligencia artificial, repito, está permitido, ustedes tienen que colocarla como fuente de referencia, como utilizan cualquier referencia de Prepa en línea CEP. Entonces, yo creo que ahí es donde estriba la reflexión del día de hoy. Aclaro, deben colocar fuentes de referencia en todas sus actividades. Ahorita que explique la número 1 en particular, se van a dar cuenta a qué me estoy refiriendo. Cuando digo fuentes de referencia, quiero decir que todas las lecturas que hicieron esta semana para que les van a ayudar a hacer su actividad integradora, sus actividades integradoras 1 y 2, todas las fuentes de referencia, todas las fuentes que utilizaron las deben colocar como fuente de referencia al final del texto. De esta manera, ustedes van a protegerse evitando el plagio y van a protegerse diciéndome, mira, asesor virtual, yo leí estos textos y yo le informo que leí estos textos. Eso es muy diferente a no poner nada y que quede vacío cuando es obvio que utilizaron fuentes de referencia. Por ejemplo, en la actividad integradora 1, que es una de las primeras, que es una actividad difícil y que pues les ayuda mucho a empezar a entender cómo se va a analizar el resto del texto, el resto del módulo. Vamos a ver, ya que hicimos esta reflexión, vamos a ver dos videos. El primero habla sobre cómo evitar el plagio. Es decir, cómo evitar el plagio, cómo lo puedo hacer y por qué lo puedo hacer. Explícitamente en ninguna de las actividades se les pide que coloquen citas textuales o paráfrasis. Sin embargo, sobre todo en las de la próxima semana, en la 3, es bastante importante que lo hagan. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es bastante importante que lo hagan? Porque de lo contrario podría perderse información. Tienen que explicarme en dónde utilizaron determinada información. La próxima semana les piden que en una parte de su trabajo coloquen fuentes de referencia. Sin embargo, ustedes a veces se pierden cuando hay una cita textual, es decir, una parte explícita de lo que está diciendo el autor, lo mismo que está diciendo, literal copian y pegan, tienen que colocarla como fuente de referencia y ahorita van a ver cómo se hace. Entonces, bueno, vamos a ver primero este. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo
generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Entonces, aquí lo que estamos reflexionando, o lo que deberíamos empezar a reflexionar, es cuál es la diferencia entre una cita textual y una paráfrasis. Lo habla claramente y explica de manera, me parece, muy clara y directa cuáles son las herramientas que ustedes deberían comenzar a manejar específicamente para no cometer plagios. Habla de colocar tus fuentes de referencia, colocar citas textuales y también contemplar la paráfrasis, ¿no? Esos tres aspectos les van a evitar dolores de cabeza, como los dice, les van a evitar plagios y les van a evitar las complicaciones que tienen que ver con utilizar información. De esto se trata el uso responsable de la información, de utilizar información y validarla a través de decir o de escribir, en este caso de colocar qué fuentes utilicé. Eso habla de honestidad académica y habla de un uso responsable de la información. También en el caso de la inteligencia artificial, que voy a poner a continuación, y con eso vamos a ir cerrando hoy para dejar todas las actividades un poquito al día de mañana. ¿Cómo vamos revisando esto, no? Aquí el video se llama cómo colocar fuentes de referencia para inteligencia artificial. Nos va a decir cómo hacerlo utilizando inteligencia artificial y cómo podemos evitar plagios también por inteligencia artificial. Si se fijaron, el primer video no habla sobre inteligencia artificial, pero el segundo se dedica exclusivamente a inteligencia artificial, a la que sea. Entonces, pues va a ser importante porque muchos de ustedes la están utilizando. No lo ignoren porque creo yo que es uno de los videos más importantes para evitar conflictos desde la semana 1. Rocks. I'm writing a paper on them. This is a lasting sign between me and Break. Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí, gracias por visitarnos. Hoy te traigo otro video sobre AppAsect Medición y vamos a hablar de cómo referenciar y citar contenido de ChatGPT. Comencemos. Si has utilizado una inteligencia artificial como una herramienta y no un sustituto en tu investigación, debes describir cómo la utilizaste dentro de la sección de metodología o en alguna otra sección de tu trabajo, como podría ser el caso de la introducción. Debes recordar que como las respuestas generadas por una IA no son recuperables y no es una persona comunicando, estas no pueden ser tomadas como comunicados personales, por lo cual deben seguir su propio modelo de citación. Recuerda que debes acreditar la referencia al algoritmo de inteligencia artificial que utilizaste para obtener las respuestas, sea ChatGPT, BARD, Perplexity, etc. Vamos a mostrar un ejemplo de una consulta hecha a ChatGPT con un prompt como el siguiente: una inteligencia artificial tiene vida propia, y ChatGPT responde: la IA es una tecnología creada por humanos y funciona según los algoritmos y datos proporcionados por sus creadores y usuarios. Aquí tenemos el ejemplo de cómo hemos hecho el prompt. Podemos ver el link, podemos ver el prompt, podemos ver la respuesta y podemos ver la versión, en este caso, de ChatGPT, que es importante para la parte de la referenciación que se explicará a continuación. Para referenciar y citar contenido de ChatGPT para las citas entre paréntesis, colocaríamos OpenAI y el año entre paréntesis. OpenAI es el creador
de ChatGPT, sería el autor, y para una cita narrativa iría OpenAI fuera de los paréntesis y el año dentro de los paréntesis. La referencia iría OpenAI, fecha, el año, ChatGPT, que es el nombre de la inteligencia artificial en cursiva, la versión del día y mes, como pudiste ver en la sección anterior, y entre corchetes iría la descripción de modelo de lenguaje de gran tamaño. A continuación iría la dirección o el URL del chatbot de OpenAI. Para nuestro ejemplo, la cita entre paréntesis iría de esta manera, recordar poner las comillas porque una es una expresión textual, y para una cita narrativa iría el autor OpenAI fuera de los paréntesis. La referencia se colocaría OpenAI.2023.chatGPT entre cursivas, entre paréntesis la versión del 20 de julio, no confundir con la fecha de acceso. Es la fecha de la versión del chatbot, entre corchetes iría modelo de lenguaje de gran tamaño, y a continuación el URL de acceso a la IA. Es importante tener en cuenta que luego de haber hecho el prompt de la solicitud de la información a ChatGPT, le pregunté que nos proporcione 5 referencias que respalden la afirmación que acaba de hacer. ChatGPT me dio estas 5 referencias que luego de ser consultadas en Google Scholar se pudieron verificar que eran reales. Hay que recordar que ChatGPT puede crear referencias falsas, así que si las fuentes que nos proporciona ChatGPT son reales, precisas y relevantes, puede ser mejor leer estas fuentes originales para aprender de esa investigación y parafrasear o citar esos artículos, ya que estas serían las fuentes primarias y el contexto o el contenido generado por la IA pasaría a ser una referencia secundaria. Eso era lo que te quería contar en este video. Rápidamente, gracias por visitar el canal. Si quieres saber más sobre APA séptima edición y otros temas de interés, te invito a visitar mi canal de YouTube. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Bueno, ahora sí tenemos un poquito más claro la definición, digámoslo, de, digamos, la definición específica de cómo citar a partir de inteligencia artificial. Repito, no estoy en contra ni estaré en contra que la utilicen, solo que no la utilicen para que haga al 100% sus actividades, que la utilicen como una auxiliar o como una herramienta que me ayude a reflexionar, que me permita clarificar mis ideas, porque esto es importante. Se pueden enfrentar a un plagio y a serias consecuencias dentro de Prepa en Línea CEP, que irían directamente a su expediente. Entonces sugeriría que no se arriesgaran en este sentido. Para finalizar, vamos a ver de manera general este material que también les voy a proporcionar el día de mañana, que se llama análisis de un texto. El análisis de un texto nos va a permitir saber cuáles son las características mejor ubicadas para poder analizar un texto literario. Con esto vamos a cerrar el día de hoy, porque les va a permitir, como dice acá, nos va a permitir retomar elementos de un texto. ¿Cómo podemos hacer para analizar un texto? Hay otra vía, esta es una, de manera general hablando sobre contexto, pero mañana vamos a recuperar otra. Dura 3 minutos, así que no hay problema. Del texto al contexto. Para aprovechar, comprender e interpretar un texto, es necesario que visualices claramente la información que los textos proporcionan con base en la realidad social que les rodea. De acuerdo con diversos especialistas en los campos de la sociolingüística, la etnografía del habla y la psicología social, la circunstancia social que rodea y se expresa en los textos es conocida con el nombre de contexto. Lo importante en los contextos es entender que los diferentes escritos, documentos o libros a los que nos enfrentamos tienen referencias de la realidad de la que formamos parte. Para interpretar un texto amplia, analítica y comprensivamente, se requiere ser consciente de las repercusiones del contenido de los documentos que consultamos.
Para darnos cuenta de la dimensión social que rodea y determina los textos, es importante, al momento de leer, tomar en cuenta la consulta, el análisis de los libros o documentos que trabaja las siguientes categorías de análisis. Campo o escena. Visualiza el momento, el lugar, los personajes de ese tiempo histórico y el público destinatario de ese momento y lugar. Funciones intrapersonales. Es la identidad personal, las opiniones personales, los propósitos, las metas y finalidades. Situaciones concretas de habla. Roles comunicativos. Autor, lector. Emisor, receptor. Roles institucionales. Voceros. Redactores, lectores de noticias. Jefes, empleados. Maestros, alumnos. Funciones emotivas. Es la expresión de sentimientos y de afectos. Funciones interpersonales. Son el tipo de relaciones entre los participantes orientada hacia una tarea o no. Funciones de grupo. Están determinadas por la pertenencia a un grupo social o profesional. Funciones intergrupales. Son relativas al tipo de relaciones determinadas por el estatus o posición social o económica de los mismos grupos. Por ejemplo, poder, dominio, solidaridad. Funciones culturales. Es la base general común, con consensos y hábitos por mencionar algunos. Conocimiento. Son los sistemas de creencias, de valores, de valoraciones e ideologías, las implicaciones y presuposiciones de unos hacia los otros y viceversa, todo lo cual afecta a las estrategias discursivas. Entonces ya tenemos un primer acercamiento hacia lo que necesito de ustedes para hablar de los aprendizajes. Mañana vamos a revisar en la sesión número 2 cuáles son las estrategias de análisis particular y específico que nos van a permitir enriquecer este material y poder contestar de manera efectiva sus actividades integradoras 1 y 2, ¿vale? Muchas gracias por haber estado. Estamos cerramos la sesión número 1 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, semana número 1, martes 26 de mayo 2026. Gracias por estar aquí. Voy a poner alrededor de las 7:15, 7:30 de la noche el el enlace, y se los mando de manera personalizada también a través de la plataforma. Si tienen dudas, por supuesto, pueden dirigirse hacia mí a través del mensajero o de algún correo electrónico. Les deseo una buena tarde a todos los que lo vayan a ver posteriormente y que me expresen sus dudas. Muchas gracias y nos vemos mañana.